México, y justamente de esto es de lo que vamos a platicar esta noche con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, conocida como Redim. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches por allá, muy buenas madrugadas por acá. Por acá. Así es, Tania. Diferentes colectivos, tanto el de Coahuila como el de Sinaloa y de algunos otros estados que también han participado en este Congreso Internacional, pues hablan de un abandono institucional por parte de las autoridades y de manera sistemática cómo han ido invisibilizando el problema de la desaparición forzada en nuestro país. Además de esto, un tema que es todavía más invisibilizado, me parece a mí, es el asunto de las infancias, de las víctimas, tanto de los huérfanos de las desapariciones, como se les conoce, y también de los menores que están desapareciendo en nuestro país. ¿Cuál fue el papel que tuvieron ustedes como Redim en este Congreso Mundial? Pues decirles que ha sido una semana muy activa, como decías, el día de ayer y el día de hoy fue este Congreso Mundial, un congreso enorme en donde se reunieron cientos de personas de los 5 continentes, en donde esta terrible práctica es una realidad cotidiana. Y como Redim pudimos participar en una reunión previa el día lunes con la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas, que abrió un espacio en su agenda ante la preocupación que existe por el hecho de que en México, pese a haber muchos esfuerzos que se están realizando en esta materia, pues no termina de cambiar el sentido de las desapariciones, ¿no? Como Redim, lo que hicimos en ese contexto fue llevar precisamente el asunto de la niñez desaparecida y la niñez buscadora. Nos gusta más que decirles huérfanos, porque esto presupondría que sus padres, madres están muertos y esto no se puede asumir ni presumir hasta que no sean localizados. La niñez buscadora un poco es lo que colocamos, además del problema de las desapariciones de niñez y adolescencia, que al día de hoy nos tiene sin saber en dónde están más de 16,000 niñas, niños, adolescentes. Es un error pensar que esto está sucediendo únicamente en el mundo adulto. Chicas y chicos están también siendo desaparecidos por cuestiones que tienen que ver también con la trata de personas, con el reclutamiento forzado, etcétera. Entonces, en esas imágenes que pueden ustedes observar, ya durante el Congreso, digámoslo así, hubo una participación muy activa, muy nutrida de organizaciones y de colectivos mexicanos que estuvimos colocando a la atención pública la cuestión de la desaparición de personas. Esta presencia tuvo que ver con denunciar la preocupación sobre cómo, pese a tener una ley general en materia de desaparición forzada, un protocolo homologado de búsqueda y de investigación, un protocolo adicional de búsqueda de niñez y adolescencia, el conocido como PAVNA, que desde Redim también lo hemos intentado explicar mucho, pues cómo esto no termina de cambiar la realidad, ¿no? Y la preocupación sobre el hecho de que se crean leyes, se crean instituciones, se crean protocolos, mecanismos, se capacita a las personas servidoras públicas, pero esta dura práctica no termina de ir hacia abajo y bueno, fue muy importante poder colocar esto ante la atención internacional que claramente quedó muy impresionada por la cantidad, la creatividad y el dolor de todas estas familias buscadoras y también en consonancia con cuál es el rol que niñez y adolescencia tienen en esta crisis. Justo quería preguntarte si Redim tiene alguna cifra, algún dato que nos ilustre la magnitud de este problema, porque tienes razón, hablamos en México constantemente de este problema gravísimo que es el de las desapariciones, pero regularmente nos enfocamos en los adultos y poco se ha puesto el foco justo en la niñez y la adolescencia. Así es, nuestro país superó hace ya mucho tiempo la cifra de las 100,000 personas desaparecidas y para que se haga una idea, el auditorio, en términos de reportes, cuántos reportes se han hecho sobre algún chico o chica desaparecidos, la cantidad de reportes igualan más o menos a la cantidad de personas desaparecidas. Afortunadamente muchas y muchos de ellos son localizados con vida. Lo que observamos es que en muchas ocasiones, una vez se les localiza, se cierra la carpeta de investigación y se dice, listo, caso cerrado. Claro, ante la dificultad de tener una enormidad de casos y una crisis muy difícil de administrar, pero no se termina de investigar qué es lo que sucedió con ellas y ellos, quiénes les desaparecieron y, sobre todo, no solo investigar para saber,
investigar para sancionar, porque las sanciones pues bien pueden ser el elemento más importante para la no repetición y para disuadir a aquellas personas que están cometiendo las desapariciones de personas de hacerlo. De ese universo de reportes que les decía, más de 16,800 niñas, niños, adolescentes permanecen sin ser ubicados, sin ser localizados. A este país le faltan no solamente más de 100,000 personas, sino de estas más de 16,000 chicas y chicos que seguimos sin saber dónde están. Otro de los datos que sabemos es que las 2/3 partes de este grupo de niñez y adolescencia desaparecida son adolescentes, y también la enorme mayoría está representada por las mujeres adolescentes. De hecho, si uno analiza, no son solamente datos de Redim, son datos públicos en el RENAPED, en este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que son datos oficiales. Pues si uno analiza en las curvas por edad y por género, el pico, claramente, el grupo de población que más está siendo desaparecido es el de las mujeres entre los 14 y los 17 años. Entonces es algo que está afectando a las adolescencias y a las adolescentas, si me permite decirlo así, de manera mucho más aguda. ¿Cuáles han sido cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron en este Congreso Mundial? ¿Cuáles fueron los resultados? Y también me gustaría nuevamente hacer hincapié en cuál ha sido el actuar de las autoridades respecto a este problema que se vive en el país. El foro se plantea como un primer Congreso Mundial contra las desapariciones forzadas, y en este sentido las conclusiones en realidad tienen que ver con caminos a seguir siendo andados y construidos. Les puedo decir que yo, que me he dedicado durante algunos años ya a este tema, nunca había visto algo de estas dimensiones, nunca había presenciado un encuentro en el que personas por supuesto de México, como las estamos viendo en las imágenes ahora, pero también de África, de Asia, de misma Europa, como contextos de las guerras que están sucediendo en este momento, se reunieran con la preocupación de qué está sucediendo. Y fue muy importante notar, y creo que esto es un indicador en sí mismo, cómo la cantidad de personas en México fue muy notable. No había una delegación más grande, así de claro, ¿no? Ni siquiera en los países a quienes les es más fácil viajar, digamos, en el continente europeo. En México fuimos la delegación más nutrida de personas. Esto habla de la dimensión de la problemática, pero también de la cantidad y calidad de sus activistas y de sus familiares que, organizados, salen a buscar todos los espacios de la atención nacional e internacional para que sus casos sean conocidos. Algunas de las conclusiones tienen que ver, como les decía, con líneas de camino. Por ejemplo, algo que tiene que ver con ir visibilizando y apoyando a las mujeres buscadoras. En todo el mundo son mucho más las mujeres quienes salen a buscar, y ahí hay experiencias súper interesantes que quizá en algún momento hablemos de esto en México, pero leyes que protegen a las mujeres en su trabajo de búsqueda. México es un país en el que lamentablemente ya hemos visto que estas mujeres buscadoras son asesinadas o son desaparecidas también. Bueno, pues hay una importante línea de trabajo hacia adelante. Un grupo en el que muy probablemente jóvenes que se están articulando a través de estas historias puedan encontrar otros caminos. Seguir insistiendo en la ratificación de la convención alrededor del mundo, y para el caso de México, que ha ratificado la convención, que ha recibido la visita tanto del grupo de trabajo como del Comité contra las Desapariciones Forzadas, pueda seguir la ruta que ya se estableció. Hay que recordar que este comité visitó nuestro país hace un par de años, y dando unas recomendaciones muy certeras, basadas en el diagnóstico, en la opinión de personas expertas y basada en el análisis de la información que el propio Estado mexicano le brindó a este comité, para que haya una ruta de atención de esta problemática, ante la evidencia de que la forma en la que la hemos estado atendiendo no está arrojando los resultados necesarios. Entonces, no sabemos en qué momento se podrá dar un segundo congreso, pero esto se ha planteado definitivamente como un primer paso en esta que es una nueva etapa en las desapariciones. Nuestro país tiene un viejo andar en materia de desapariciones, no es únicamente Argentina, Chile
los países en Latinoamérica que tuvieron dictaduras, también en nuestro país hubo desapariciones en los años 60, 70. Mi padre es desaparecido de ese periodo, por ejemplo, y en esta segunda oleada, digamos, que está viviendo nuestro país por casos de desapariciones, pues tiene que haber un entendimiento de la problemática mucho más certero, que analice lo complejo y sobre todo, y esta fue una de las mayores conclusiones, que pueda utilizar las herramientas que se han generado. Es decir, tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos protocolos, tenemos manuales, tenemos tanto que lo que es insostenible, o como dijo uno de los expertos en el Foro de México precisamente, que ojo, fue uno de los únicos países, de hecho, me atrevo a decir que fue el único país que logró organizar un foro nacional exclusivo para el caso mexicano. Algo de lo que dijeron los expertos fue que en México podría estarse cayendo en la trampa de un fetichismo jurídico en el cual todo este andamiaje jurídico, legal, institucional está sirviendo para decir que se hace, informar que se hace, pero que todo lo que se hace no termine de resolver el problema. Perfecto. Tania, pues lamentablemente el tiempo se nos agota, pero sin duda alguna un tema fundamental y un tema que no se agota porque necesariamente tenemos que estar permanentemente sobre él, hablando, denunciando y bueno, reconocer por supuesto el trabajo de organizaciones como ustedes que llevan esta problemática al ámbito internacional. Tener este foco también sin duda alguna es importante. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias también a ustedes y sigan la información y los datos que tenemos Redim y las organizaciones de México, porque hasta que no se haga conciencia entre todas las personas no nos haremos cargo de que este es un problema de todo México, no nada más de las familias. Así es, muchas gracias, Tania. Gracias, hasta pronto. Ella está